La trata de personas priva de la libertad y de la vida de millones de seres humanos. Trabajo forzado, explotación sexual, servidumbre, niños soldados, tráfico de órganos. Año tras año, millones de personas en el mundo se convierten en víctimas de la trata de personas, la forma que asume la esclavitud en el mundo contemporáneo. La Organización de las Naciones Unidas considera esta problemática como el tercer tipo más lucrativo del crimen organizado, apenas detrás del narcotráfico y del contrabando de armas, un negocio que genera al menos 32.000 millones de dólares de ganancias al año. Los traficantes de personas usan la fuerza, el fraude o la coerción para adueñarse de un ser humano y obtener réditos a su costa, ya sea por explotación laboral, fenómeno que concentra la mayor cantidad de víctimas, o por el comercio de servicios sexuales. Los más vulnerables, niños y mujeres, suelen entrar en el circuito de la trata a través de engaños, amenazas de deportación o encarcelamiento, o por acciones violentas como el secuestro. El último informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos señala que durante 2008, un año signado por el comienzo de la crisis financiera mundial, aumentó el espectro de víctimas del tráfico de personas. La desocupación, la caída de la oferta laboral y la consecuente proporción de migrantes dispuestos a tomar mayores riesgos en la búsqueda de oportunidades laborales trajeron aparejadas mayor explotación y prostitución forzada. Según el último informe de la Organización Internacional del Trabajo, que contempla la situación en 175 países del mundo, durante el periodo que va de abril de 2008 a marzo de 2009, más de 12 millones de adultos y niños fueron utilizados en trabajos forzados y servidumbre sexual. De este total, 1.400.000 fueron víctimas de la trata sexual y unos 800.000 fueron traficados a través de fronteras internacionales. El 56% del total de explotados son mujeres y niños. En la mayoría de los países, la falta de legislación que condene estos delitos y la compleja trama de encubrimiento que involucra a organizaciones delictivas transnacionales conspira contra la búsqueda de políticas y soluciones. En una reciente sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se escucharon testimonios de víctimas de diversos países, el secretario general, Ban Ki-moon, aseguró que los índices de condenas son microscópicos comparados con la magnitud del problema. Human trafficking injures, traumatizes, and kills individuals. It devastates families and threatens global security. And it involves abhorrent practices, including death bondage, forced labor, torture, organ removal, sexual exploitation, and slavery-like conditions. Traffickers deny victims their fundamental rights, including freedom of movement and freedom from abuse, as well as access to health, education, and decent living. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, opinó que se deben abordar las causas radicales del problema, los factores que aumentan la vulnerabilidad de personas y los grupos frente al tráfico y la explotación. While trafficking may be a problem related to migration and to transnational crime, it is also and fundamentally an attack on the dignity and integrity of the individual. Trafficking involves practices prohibited in every country, including slavery, debt bondage, forced labor, and sexual exploitation. We fight trafficking because it violates the most fundamental rights we all hold dear. De la mano del hambre, la pobreza y la exclusión, esta trama delictiva despoja de los derechos más elementales a un ser humano y sobre todo del más preciado, la libertad. Mientras no tengamos identificada a esta persona, pues no le podremos dar su retorno. Importante este informe. Hace rato que nos lo pedían. Vos sabés que me pasó de encontrarme con distintas personas que me decían, no trataron todavía la cuestión del tráfico de personas, ustedes que se ocupan siempre de estos temas. Y es verdad, efectivamente era como una deuda. Y está bien, este informe es de esos que son necesarios. Para poner por lo menos sobre la mesa el tema, porque es muy complejo, inclusive estaba repasando los datos del propio informe que dice que al menos 32.000 millones de dólares
al año es lo que estaría generando como ganancia. Yo creo que esto es un piso. Digamos, uno no puede saber el techo con este tipo de, digamos, de comercio ilegal que se hace, pero de diferentes formas. Lo decíamos al principio del informe, claro, exacto. Porque además no es lo mismo de acuerdo a la región. Es decir, no es lo mismo el tráfico de personas que entra a Estados Unidos que el que entra a Europa, o el que se mueve por Latinoamérica, por ejemplo, o en Asia. Son muy distintas las funciones para las que se lleva a la gente. Exactamente. Y para ustedes que lo están mirando, quizás les llamó la atención lo mismo que me llamó a mí cuando armamos el informe y cuando quedó elaborado. No hay demasiadas políticas para combatir este tipo de delitos. No está claro las responsabilidades ni las denuncias. No está claro que se hayan tomado sanciones contra personas concretas o organizaciones concretas que se detectó el tratamiento. Y yo te diría más, este tipo de operaciones de delitos necesita de mucha complicidad de sectores muy poderosos. Pero además necesita complicidad de distintos estados. O sea, vos podés tener una política contra la trata, pero si tu vecino no te acompaña en esa política, digamos, o la región no te acompaña en esa política, estás muy solo. Entonces es indispensable que haya como una especie de comunión en las medidas que se tomen. Sí, lamentablemente o no se entiende la gravedad del problema o no se tiene conciencia de qué es lo que está sucediendo. Digamos, por alguna razón este tema todavía no ha sido abordado como se merece y tiene la difusión que lamentablemente estamos viendo que Vos tiene. sabés que, entre otras cosas, con la caída con el colapso de la Unión Soviética, con la caída del muro de Berlín, digamos, con el colapso del comunismo en Europa del Este, el crimen organizado fue una de las primeras cosas que empezó como a desplazarse por el mundo, y el tema del tráfico de personas también, porque, digamos, con la caída metafórica o real de la cortina de hierro, empezaron a transitar por lugares por donde antes no se podía, montones de personas y demás. Hay un libro que yo tengo en mis manos que se lo voy a mostrar a esta cámara, que se llama Mac Mafia. Alguna vez se los mencioné y que vale la pena. El crimen sin fronteras de Misha Glenny, que es un británico que era, precisamente estaba en Balcanes como periodista de la BBC cuando cae la Unión Soviética, y cuenta muy bien todo digamos, este periodo y cómo esta cuestión del crimen organizado empieza a meter sus tentáculos en todo el mundo, incluso llegando a América Latina. Es decir, arranca en Europa del Este y tenés tráfico de personas, como tenés tráfico de armas y tráfico de drogas, digamos. Pero el tráfico de personas se acentúa muchísimo en ese periodo también. Ahora, ¿cómo circulan los recursos que genera esto? Te lo cuento en otro capítulo, ¿no? Digamos, ese es otro informe. Digamos, cómo se facilita el circuito financiero de los dineros que generan esto, que obviamente son recursos a ganancias no declaradas. Claro, ¿cómo se blanquea eso? ¿Cómo se blanquea eso? Y estamos hablando de miles de millones de dólares. Es decir, es una cifra importante. Esto no puede pasar desapercibido. Lo que quiero decir es eso. Que los estados saben. Exactamente. Y no pasa por valijas por los aeropuertos, sino que pasa por todo el circuito bancario normal y habitual y tradicional. Paraísos y demás. Exactamente. Y los que no son tan paraísos, pero que igual participan del negocio. Lo vamos a hacer ese, ¿eh? ¿Cómo no?